Buenos días, mi nombre es Yadira Lugo. A nombre de Site Software Administrativo, quiero agradecer su participación a este webinar Site Contabilidad Electrónica 2015. A lo largo de la presentación, explicaremos los recientes cambios publicados por el SAT. Es importante mencionar que como agradecimiento a todos los asistentes, tendremos promociones especiales para ustedes. Cualquier duda, pueden enviarlo por favor vía chat y con gusto responderemos. Al final de la presentación, tendremos una sesión abierta para preguntas y respuestas. Sean todos ustedes bienvenidos. Los dejo con el licenciado Héctor Manuel Ramírez, quien estará a cargo de este webinar. Gracias por su asistencia. Muy buen día, bienvenidos a la presentación en línea de contabilidad electrónica. Algunos de los temas que vamos a abordar a continuación dentro de esta presentación son los siguientes. Una pequeña introducción a contabilidad electrónica y los más recientes cambios publicados por el SAT. Módulos que involucran los cambios más importantes en Site Contabilidad Electrónica. Clasificación de nuestras cuentas contables según el SAT. Definición de tipos de pólizas. Organizador de XMLs de Site. Registros de gastos a partir de nuestro archivo XML y generar de una manera versátil su cheque póliza. Generación de cheque póliza indicando folio fiscal del CFDI. Reposición de gastos pagados en efectivo. Generación efectiva de reportes contables en distintos formatos. Y por último, la generación de envío de nuestra contabilidad electrónica a través del buzón tributario del SAT. Antes de entrar de lleno en materia, vamos definiendo lo que es contabilidad electrónica. En pocas palabras, se han escuchado varios rumores o en este caso por mala información de algunos foros o de algunos sitios donde se complican la vida en definir lo que es el concepto de contabilidad electrónica. Prácticamente, en pocas palabras, consiste en traducir tu información de contabilidad tradicional, es decir, nuestras pólizas, nuestro catálogo de cuentas contables y balanza de comprobación. Y adicionalmente, si nos encontramos en auditoría o por parte de la solicitud del SAT, el detallado de las pólizas, auxiliar de cuentas y auxiliar de documentos. Todo esto convertido a un formato de archivo XML. Algo muy importante de mencionar que dentro de Site Contabilidad Electrónica, si usted ya cuenta con el paquete, no es necesario realizar alguna configuración adicional o un paso tedioso que nos obligue a cambiar nuestra operación diaria de generación de pólizas. Únicamente lo que se integra es el archivo XML, que prácticamente viene siendo un anexo o un anexo publicado por el SAT donde se establecen las reglas, en cómo debe estar conformado tu archivo que le reporta de tus pólizas, cuentas contables y balanza de comprobación. Mismos que deben de estar bajo ese esquema de digital y que posteriormente se debe de encarpetar o contener en un archivo con formato .zip para ser subidos a nuestro buzón tributario. Es decir, con Site Contabilidad Electrónica no tienes que cambiar la forma en que realizas tu contabilidad convencional. Deja que Site genere tus archivos de manera digital. A continuación vamos a explicar los módulos de Site Contabilidad Electrónica. Prácticamente los cambios más importantes que hubo dentro de nuestros módulos principales son efectiva generación de nuestro módulo de bancos, es decir, podemos relacionar cada uno de los archivos CFDI o XML incluidos dentro de nuestra póliza y a tan solo un clic de distancia llevar conciliación bancaria. Contabilidad. Por supuesto, generar y cumplir con el fisco, es decir, generar los archivos XML en base a las especificaciones y publicaciones que ha hecho SAT. Gastos, es decir, parte importante de nuestra operación. Es decir, podemos organizar nuestros archivos XML de una manera automática. A continuación, vamos a ver que con Site es tan fácil dejar que la misma aplicación organice tus XML. Deja que Site te los organice y, en este caso, tú ocúpate de tu contabilidad. Proveedores, efectiva generación de estados de cuentas de los mismos y
en este caso, llevar adicionalmente el control portfolio fiscal de cada uno de ellos. Uno de los catálogos principales que caracterizan a Site Contabilidad Electrónica está precisamente relacionado con el catálogo de nuestras cuentas contables. Nunca había sido tan fácil capturar tu catálogo de cuentas contables y, lo más importante, asignar los códigos establecidos por el SAT. A continuación, vamos a alternar el uso de nuestra presentación con la aplicación de Site Contabilidad Electrónica. Nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Cuentas Contables. A través de un catálogo práctico te permite agregar, modificar, eliminar, buscar y exportar Excel las cuentas contables rápidamente. Con tan solo especificar lo que es el número de cuenta. Y si esta se trata de una cuenta de mayor, Site te ofrece un moderno asistente para que la clasifiques según lo requieras. Es decir, si se trata de una cuenta de balance, de estado de resultados, cuenta de orden deudora o acreedora o estado de resultados. Adicionalmente, Site Contabilidad Electrónica de manera automática nos clasifica lo que es el tipo de la cuenta y la naturaleza, es decir, si es acreedora o deudora. Y lo más importante, te permite clasificar el código agrupador que el SAT publicó. Sin necesidad de que tengas que a lo mejor tener un archivo de Excel de esa clasificación, Site Contabilidad Electrónica lo exporta y lo tiene grabado directamente en nuestra aplicación. Únicamente con especificar alguna palabra de búsqueda y automáticamente ya están la nueva especificación del catálogo según publicado por el SAT. Algo muy importante que tenemos que recalcar dentro de nuestro catálogo contable es que con Site Contabilidad Electrónica no es necesario que cambies tu catálogo convencional. Es decir, mejor adecúalo a lo que el SAT en este caso especificó en base a los códigos agrupadores. Y lo único que debemos de realizar dentro de Site es, en este caso, realizar la asociación o la relación de ese código agrupador, evitando así dolores de cabeza en reestructurar nuevamente tu catálogo de cuentas contables. Adicionalmente, dos conceptos que nos caracterizan en Site son práctico y rápido. Son dos cosas que nos caracterizan y es por eso que te ofrece un clasificador masivo de tus cuentas contables, que a continuación vamos a realizar. Nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, SAT, asignar código agrupador SAT a cuentas. Con tan solo especificar una cuenta mayor, como por ejemplo viene siendo nuestra cuenta de bancos, automáticamente Site Contabilidad Electrónica nos extrae la relación de cada una de esas cuentas que hayan, que en este caso que en su descripción o en su número de cuenta venga la expresión antes capturada. Lo único que debemos de realizar es especificar de manera masiva la clasificación a considerar. En este caso, se trata de mi rubro de bancos. Selecciono o escribo lo que es la palabra bancos y dentro de los códigos agrupadores que el SAT publicó contamos con algunos rubros como son bancos, que es para nuestra cuenta de mayor, bancos nacionales o bancos extranjeros. En mi caso, o en este ejemplo, vamos a seleccionar como bancos nacionales. Hacemos clic en el botón aplicar. ¿Desea aplicar la clasificación seleccionada a todas nuestras cuentas? Le indicamos que sí. Y de manera automática, Site Contabilidad Electrónica te asigna de manera masiva el código seleccionado. De igual manera, si usted desea clasificarlos, o en este caso, estarlos ingresando registro por registro, como lo vamos a hacer a continuación, usted puede editar o reasignar el código. De igual manera, podemos realizar una búsqueda presionando nuestra tecla F2 y en este caso especificando algún concepto o en este caso el código que le corresponda. Esto se hizo con el objetivo de que muchas veces es más fácil cambiar o en este caso asignar el código a 20 cuentas y además cambiarlo a nuestra cuenta de mayor. En este caso también, a diferencia del catálogo anterior, lo hacemos de una manera manual e individual. Con la clasificación masiva de tus cuentas contables según el código agrupador del SAT, no batalles. Únicamente debes de especificar el rubro de cada una de las cuentas que se van a asignar. Una vez que estamos seguros de realizar la asignación y que hemos terminado la captura de nuestro código agrupador, lo único que debemos de hacer es hacer clic en el botón guardar para, en este caso, grabar los datos, los cambios, perdón.
De esta manera, te ofrecemos un clasificador de manera masiva y los rubros más largos de nuestras cuentas contables regularmente son nuestros clientes, nuestros proveedores, acreedores diversos, por mencionar algunos. Y es más fácil clasificarlos de una manera masiva. Otro rubro que debemos de tomar en cuenta, aparte de lo que es nuestra clasificación de cuentas contables, es la definición de tipos de pólizas. Como bien sabemos, al igual que publicó el SAT un catálogo de cuentas contables, también publicó uno de tipos de pólizas. En este caso, nomás hay 3 tipos de pólizas para el SAT. Podemos encontrar lo que es diario, ingresos y egresos. Recordando que dentro de Site Contabilidad Electrónica, tú puedes agregar n número de tipos de pólizas. Lo único que debemos de hacer es empatar o relacionar esos tipos de pólizas con los publicados por el SAT. Para realizar dicha clasificación, nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Tipos de póliza. Como podemos observar, tenemos cada uno de nuestros tipos de pólizas que manejamos regularmente en nuestra contabilidad convencional y adicionalmente podemos encontrar una tercera columna que se llama tipo SAT, es decir, con la barra espaciadora podemos cambiar si de diario, ingresos o egresos. Lo único que usted deberá hacer es asignar o relacionar el tipo de póliza que le corresponde según el SAT, que nos va a servir como base para formar nuestro archivo XML de balanza de comprobación. Una vez que ya hemos realizado los cambios especificados dentro de la ventana, hacemos clic en guardar para almacenar los cambios. Como hemos observado hasta el momento, tú tienes tu contabilidad convencional y lo único que debes hacer es relacionar tus códigos agrupadores del SAT y definir tus tipos de pólizas. De ahí en adelante, Site Contabilidad Electrónica se encarga de todo. Algo que estamos seguros que les va a encantar es el organizador de archivos XML de Site. Prácticamente lo que realiza este proceso es que deja que Site descargue de manera automática desde el correo que recibes tus CFDIs de proveedores. Al agregar el gasto, únicamente lo que hace el sistema es que va a conectarse a tu correo electrónico de manera automática. Site lo va a organizar de igual manera y lo vamos a tener disponible para nuestra contabilización. El esquema de Site Contabilidad Electrónica te ofrece es el siguiente. Tus proveedores envían los XMLs por email de tus facturas. Posteriormente, tú los recibes en tu cuenta de preferencia, es decir, si tienes algún dominio en Gmail, en Hotmail, en Yahoo, o Prodigy o X correo electrónico, rápidamente lo podemos configurar dentro de Site Contabilidad Electrónica para que Site se conecte a tu correo y los descargue de manera automática, sin necesidad ni siquiera que usted, usuario, tenga que descargar XML ni PDF. Algo muy importante recalcar es que cuando descargas ese archivo XML desde el Site Contabilidad Electrónica, prácticamente cuenta con un validador del anexo de CFDIs y adicionalmente valida si este XML pertenece a tu empresa, lo descargo y te lo adhiero dentro de Site Contabilidad Electrónica. Si no pertenece a tu RFC, en este caso, no lo organiza. Algo muy importante y necesario de especificar. Y adicionalmente, están localmente almacenados en tu equipo y no dejes que ninguna otra empresa comparta información tan importante y valiosa. Y dentro de Site Contabilidad Electrónica, los XMLs están listos para ser contabilizados en cada una de tus distintas pólizas que requieras y localizarlos con búsquedas rápidas. De repente puede sonar un poquito dolor de cabeza de que el contador, híjole, tengo que descargar los archivos XML de mis proveedores, mis CFDIs, y luego posteriormente, pues como control interno a lo mejor, dependiendo de cada contador, lo organizo por RFC, por fecha, por mes, por periodo, y pues, créanme que se vuelve un dolor de cabeza. Es por eso que deja que Site organice tus archivos XML y tú ocúpate únicamente de contabilizarlos. Y adicionalmente contamos con una copia grabada localmente en tu equipo. Si adicionalmente quieres contar con un respaldo digital de los archivos XML, tanto los recibidos como los que tú emites, administrarlos y consultarlos desde cualquier lugar, te invitamos a conocer y pregunta por nuestra solución
de bóveda Site. A continuación, vamos a realizar el proceso de organizador de archivo XML y cómo vamos a agregar un gasto a partir de un XML. Vamos a hacer uso de la aplicación de Site Contabilidad Electrónica en estos momentos. Nos vamos a dirigir al menú Gastos, Registro de Gastos y como primera instancia debemos de indicar o buscar el folio fiscal, es decir, nuestro archivo XML que nos hayan enviado por correo electrónico y que Site Contabilidad Electrónica ya organizó. Presionamos nuestra tecla F2 y vamos a buscar, o en este caso, ya sea por nombre del contribuyente o RFC del mismo, el tipo de gasto que vamos a agregar. En este caso voy a buscar al contribuyente o al emisor Office Depot. Selecciono lo que es el proveedor y de manera automática, como podemos observar, nos aparecen cada uno de los comprobantes que en este caso que nos hemos almacenado de sus archivos XML, indicándonos lo que es fecha de emisión, el folio, el tipo de comprobante, total, la divisa y lo más importante, el folio fiscal que vamos a relacionar para nuestro gasto. Vamos a seleccionar nuestro primer gasto, en este caso por la cantidad de 947 pesos. Al momento de dar Enter, automáticamente Site Contabilidad Electrónica, como podemos observar, nos extrae la información del archivo XML, evitando errores de captura y, en este caso, evitando lo que es el factor humano. Lo único que debemos de realizar es seleccionar directamente el tipo de gasto que vamos a considerar. En este caso, se trata de un tipo de gasto de papelería. De igual manera, pensando en las necesidades de nuestros usuarios, usted puede editar adicionalmente los campos que se extraen directamente del archivo XML. Increíble, ¿verdad? A continuación, vamos a especificar alguna observación relacionada con nuestro gasto. Vamos a colocar la observación papelería correspondiente a enero del 2015. Referencia. Hacemos clic en el botón guardar y de esta manera Site Contabilidad Electrónica, desde que agregas el gasto, puedes tomar como base tu archivo XML y así evitar errores de captura. Adicionalmente, nos lo coloca dentro del estado de cuenta del proveedor, afectando varios módulos a la vez. A continuación, vamos a realizar lo que es el proceso normal para generar nuestro cheque póliza o transferencia póliza, es decir, de nuestro gasto. Nos vamos a dirigir al menú Cuentas por pagar, Elaborar cheque. Únicamente con seleccionar la cuenta de banco a la que pertenece el cheque, de manera automática Site Contabilidad Electrónica nos emite el siguiente folio consecutivo del cheque. De igual manera establecemos lo que es la fecha y lógicamente lo que es el proveedor. Vamos a localizar al proveedor, en este caso Office Depot. Al momento de dar Enter, automáticamente tenemos, en este caso, cada una de las facturas de gastos con el que actualmente tenemos registrado ese proveedor. Colocamos algún concepto general para generar nuestro cheque póliza. En este caso, corresponde a pago de papelería, enero del 2015. Automáticamente, al seleccionar el o los comprobantes, pueden notar que en el campo de comprobantes automáticamente ya me relacionó el archivo XML relacionado con ese gasto. Una manera de visualizarlo es presionando la tecla F2 y nos indica o nos agrega lo que es su RFC, el nombre, la fecha en que fue emitido ese comprobante, su folio interno, folio fiscal, el tipo, el total y la divisa o moneda por la cual fue emitido ese comprobante. Algo muy importante que debemos de mencionar es que, por ejemplo, el SAT habla de, en este caso, a lo mejor si te encuentras en una posible revisión, es importante que cada una de tus pólizas estén agregados o asignados tus folios fiscales. Es por eso que Site Contabilidad Electrónica, pensando en eso, te permite agregar distintos tipos de comprobante, como son agregar un CFDI, agregar un CBB, un CFD o algún comprobante extranjero. Con Site Contabilidad Electrónica complementa de una manera detallada tu información. Hacemos clic en el botón continuar. Únicamente podemos visualizar los comprobantes asociados con ese gasto o esos gastos. Y como podemos observar, de manera automática nos genera la póliza. Es decir,
A través de un solo proceso, afectamos nuestras cuentas por pagar, el estado de cuenta de proveedor, relacionamos nuestros archivos XML y generamos nuestra contabilidad electrónica. Una vez que estamos listos y preparados para procesar nuestro cheque, hacemos clic en el botón procesar. ¿Está correcto el cheque? Le indicamos que sí y podemos exportar nuestra póliza a cualquiera de los siguientes formatos, es decir, impresión directa, pantalla o PDF. Vamos a visualizar en pantalla, en estos momentos. Y como podemos observar, tenemos nuestra sección que conforma directamente nuestro cheque, el concepto general de nuestra póliza y adicionalmente vienen, en este caso, considerados cada uno de los comprobantes CFDI que se anexaron a nuestra póliza. También, en este caso, si el contador lo desea, podemos incluir ese detallado de comprobantes CFDI por cada uno de los registros contables. Presentamos la información de una manera práctica, rápida y sencilla. Y lo más importante, estos formatos se pueden adecuar o personalizar en base a criterios como lo son logotipo de tu empresa, alguna leyenda adicional y más. A continuación, pensando en lo que es prácticamente la generación de cheque pólizas de manera manual, es decir, pensando en lo que son versiones que son de despachos contables, Site Contabilidad Electrónica te lo permite realizar de una manera tan sencilla y práctica que a continuación vamos a realizar. Nos vamos a dirigir al menú Bancos, Agregar cheque póliza. Únicamente debemos de seleccionar o indicar la cuenta de banco sobre la cual vamos a emitir nuestro cheque póliza o bien si se trata de alguna transferencia, porque ya hoy en día es muy común que se realice transferencias para pagar nuestros gastos. Indicamos lo que es la fecha y en este caso lo que es el proveedor que vamos a considerar. En este caso voy a hacer una búsqueda de un proveedor. Zona Física Carlos Alberto Barraza, y automáticamente especificamos lo que es el monto total de nuestro cheque. Colocamos algún concepto adicional, por ejemplo, concepto de alarma 2015. Y adicionalmente vamos a ir agregando cada uno de esos comprobantes que vamos a considerar dentro de nuestro cheque póliza. Únicamente debemos presionar la tecla F2 y en este caso el comprobante que voy a agregar se trata de un CFDI. Hacemos clic en el botón agregar CFDI, colocamos lo que es el nombre del contribuyente o del emisor y en este caso encontramos a Carlos Alfredo Barraza y sus respectivos archivos XML que nos ha mandado por correo electrónico y que SAT ya organizó. Seleccionamos una factura de gasto y podemos agregar más comprobante en caso de ser necesario. Es decir, si queremos pagar varios gastos en ese mismo cheque póliza, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Solamente es necesario agregar cada uno de los comprobantes. Una vez que hemos finalizado con la captura de los comprobantes fiscales de la póliza, hacemos clic en el botón continuar. Automáticamente ya los tenemos disponibles para nuestra, en este caso, elaboración de nuestro cheque póliza. Iniciamos nuestra captura normal de lo que es el cheque póliza, en este caso contabilizando cada uno de los registros y asientos contables. Una vez finalizada la captura de en este caso de nuestra póliza, estamos listos y preparados para grabarla. Hacemos clic en el botón F8. ¿Está correcto el cheque? Le indicamos que sí y de manera automática Site Contabilidad Electrónica me almacena y me afecta lo que es mi módulo de bancos, es decir, nos afecta nuestro estado de cuenta bancario, nos afecta en este caso agregar cada uno de los comprobantes que anexamos a nuestro comprobante y sobre todo ya tenemos nuestra contabilización lista para ser enviada al SAT. Otro de los procesos que Site Contabilidad Electrónica 2015 verificó y corroboró con este caso con cada uno de nuestros clientes es en este caso
realizar lo que es la captura o la reposición de gastos pagados en efectivo. Es decir, como todos sabemos, en ocasiones generamos algunas salidas de efectivo debidas a gastos. Algunos de ellos son por compra de bienes o servicios. Dentro de Site Contabilidad Electrónica, contamos con una opción de reposición de gastos pagados en efectivo a través de un cheque y de distintos proveedores. A continuación, vamos a hacer el ejercicio dentro de la aplicación Site Contabilidad Electrónica. Nos vamos a dirigir al menú de cuentas por pagar, reponer gastos pagados en efectivo. Colocamos algún concepto adicional por el cual vamos a generar nuestro cheque o transferencia. En este caso, voy a colocar la descripción pago de varios gastos. Enero del 2015. Dentro de nuestra ventana podemos ir agregando distintas facturas de gastos y, lógicamente, de distintos proveedores. Regularmente, la reposición de caja chica, dependiendo de la operación de su empresa, regularmente se emiten prácticamente a la misma razón social de la empresa, alguna persona física que usted requiera. En Site Contabilidad Electrónica, usted lo puede configurar como usted lo requiera. A continuación, vamos a hacer clic en el botón Agregar emisor y buscamos nuestra primera factura de gasto. En este caso se trata de la Corporación de Alimentos de Mexicali y debemos de indicar o seleccionar el tipo de gasto sobre el cual queremos hacer la afectación. En este caso se va a tratar de un tipo de gasto por concepto de comida o de restaurante. Únicamente con seleccionar lo que es el comprobante o los comprobantes, recordando que si a lo mejor se trata de este mismo proveedor y tenemos 3 comprobantes que vamos a asignar, los podemos ir seleccionando para ser considerados dentro de nuestra reposición de gasto. Hacemos clic en el botón continuar. A manera de confirmación, el sistema nos pregunta si deseamos contabilizar los comprobantes como, en este caso, factura de gastos de restaurante. Le indicamos que sí y automáticamente Site Contabilidad Electrónica los va a ir agregando simultáneamente. Voy a agregar, en este caso, otra factura de gasto de distinto proveedor. Aquí tenemos cadena comercial Oxxo y en este caso fue un servicio por concepto de limpieza. Compramos, en este caso, algún aditamento de limpieza. Seleccionamos el o, en este caso, el CFDI relacionado con el gasto. Únicamente seleccionamos nuestro comprobante y hacemos clic en el botón Continuar. De esta manera estamos relacionando varias facturas de gastos de distintos proveedores. Es decir, estas facturas de gastos previamente fueron pagados, en este caso, en efectivo. Y que, lógicamente, esos gastos regularmente se caracterizan por ser cantidades pequeñas y, lógicamente, pagados en efectivo. Una vez que estamos listos y preparados para generar nuestro cheque o, en este caso, transferencia póliza, hacemos clic en el botón F8 Pagar. En este caso, si te fijan, aquí automáticamente Site Contabilidad Electrónica, pensando aparte de lo que es el organizador, adicionalmente lleva un control interno, es decir, que prácticamente nos asegura de no contabilizar doblemente ese comprobante fiscal. Y por ejemplo, ahí nos marcó que esos 2 documentos ya fueron agregados previamente. Vamos a seleccionar alguno adicional. Concepto de papelería. Seleccionamos nuestra factura de gasto. ¿Desea pagar los comprobantes? Le indicamos que sí. Y en estos momentos, Site Contabilidad Electrónica nos genera de manera automática nuestro cheque póliza, sin necesidad ni siquiera de, en este caso, especificar o establecer los comprobantes, ya que previamente Site los organizó, los contabilizó en gastos y adicionalmente hacemos el paso final, que es la afectación de nuestros bancos y de nuestra contabilidad electrónica. Lo único que debemos de establecer o en este caso seleccionar es la cuenta bancaria sobre la cual va a ser emitido ese cheque póliza, el número de cheque y la fecha. Hacemos clic en el botón F8 procesar. Está correcto el cheque, le indicamos que sí y de esa manera hemos afectado a través de un solo movimiento varios módulos de Site Contabilidad Electrónica. Visualizamos en pantalla y nos anexa precisamente lo que son cada uno de los comprobantes CFDI que conforman nuestra póliza. Una vez que vimos lo que es la reposición de gastos pagados en efectivo,
que miramos la operación normal de agregar un cheque póliza de manera manual pensado en ciertos movimientos que la empresa requiera y aparte relacionarlo a través de nuestro módulo de gastos, uno de los procesos más importantes que debemos de tomar en consideración dentro de nuestra contabilidad está precisamente relacionado con la emisión de nuestros reportes contables. Es muy importante especificar que estos reportes deben de estar en un formato previamente legible, es decir, legible para nuestro auditor interno, en este caso para nuestro despacho contable externo, para que pueda interpretar y fácilmente pueda manipular la información contable que Site Contabilidad Electrónica genera. Algunos de los reportes más comunes que podemos encontrar son nuestro balance general, nuestra balanza de comprobación y estado de resultados. En este caso, únicamente con especificar algún periodo de búsqueda, como lo es, en este caso, el balance general a cierta fecha, ocultando cuentas con saldo final cero, o indicar en este caso mes y fecha en vez del, mes y año en vez de fecha, son algunos de los criterios o parámetros que te pueden servir como referencia para exportar y obtener la información que tú requieres. Y sobre todo, en cuestión de segundos. Visualizamos en pantalla. Y veamos, en este caso visualizamos la estructura de nuestro reporte contable de balance general, mostrándonos las secciones más comunes como lo son todos nuestros activos, es decir, activo circulante, activo fijo, pasivos, pasivo corto plazo, largo plazo y cuentas de capital. Toda esta información la podemos obtener o en este caso exportar a un formato de PDF o bien exportarlo precisamente a lo que es a Excel. Vamos a consultar nuestro reporte contable de lo que es la balanza de comprobación. Uno de los reportes más comunes que encontramos dentro de Site Contabilidad Electrónica. Visualizamos en pantalla. Y lógicamente que la balanza de comprobación nos da, en este caso, el movimiento y los saldos que contiene cada uno de los rubros y cada una de las cuentas de mayor. Les recordamos que si cuentan con alguna duda, es decir, durante el desarrollo de la presentación, pueden encontrar dentro de nuestra aplicación al asistente Site, el cual va a dar respuesta y seguimiento a cada una de las dudas. Aquí, por ejemplo, nos preguntan si tenemos... lo que pasa... por ejemplo, aquí vamos a finalizar con lo que es la captura normal de nuestra balanza de comprobación. Podemos exportarlo a Excel. Lógicamente, vamos para visualizar rápidamente el formato que Site toma en consideración. ¿Desea ver el archivo? Le indicamos que sí. Y Site Contabilidad Electrónica en cuestión de segundos nos genera nuestro reporte contable, lo que es balanza de comprobación. Y lo más importante, algo que hacemos mucho hincapié, tener la información disponible en cualquier formato para que tu despacho contable o auditoría interna o externa los pueda manipular para, en este caso, analizar información, realizar alguna gráfica, etcétera. Dentro de lo que es la emisión de reportes contables, les recordamos a los usuarios que dentro de Site Contabilidad Electrónica contamos con una herramienta que prácticamente a los usuarios que ya cuenten con lo que es nuestra solución de Site RP les va a fascinar. Y está precisamente relacionado con la generación automática de pólizas. Es decir, al ser Site un sistema integrador, toda la información que generan tus módulos operativos como lo son ventas, en este caso relacionándolo con lo que son facturas, notas de crédito, cobranza, abonos de los clientes, compras, en este caso cada uno de los módulos que vamos registrando y operando de manera diaria, Site Contabilidad Electrónica te puede extraer, en este caso en base a una configuración de contabilización, cada uno de los movimientos que generan esos módulos. A continuación, vamos a generar rápidamente una póliza de ventas y te vas a dar cuenta que con Site no se ocupa ser un experto fiscal para que generes tu contabilidad. Nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Generar póliza de operaciones. En este caso voy a generar mi póliza de ventas del día 19 de enero del 2015. Hacemos clic en Ver póliza y de manera automática Site Contabilidad Electrónica nos realiza
en este caso, la afectación de cada uno de los registros contables que vamos afectando. En este caso, esta configuración puede ser básica, es decir, la manera más sencilla de contabilizar o de llevar tu contabilidad, o bien puede ser a la medida, es decir, deja que Site se ajuste, en este caso, en base a alguna forma especial de contabilización y automáticamente te la genera sin ningún inconveniente. De igual manera, evitamos errores de captura al estar, en este caso, generando cada una de nuestras pólizas. Generamos rápidamente también nuestra póliza de ingresos o de cobranza, dirigiéndonos a cobranza, afectar bancos, póliza de ingresos. En este caso vamos a seleccionar los movimientos de la fecha 19 de enero del 2015 y prácticamente Site Contabilidad Electrónica nos extrae la información relacionada en base a todos los abonos que hubo durante ese día. En este caso, únicamente con seleccionar la cuenta de banco sobre la cual vamos a realizar nuestra afectación, generamos nuestra póliza. De manera automática nos coloca lo que es el concepto, es decir, que pertenecen a ingresos del día lunes 19 de enero, en este caso los movimientos seleccionados. En caso de que el saldo requiera, podemos en este caso especificar o asociar sus respectivos comprobantes CFDIs. Deja que Site genere de manera automática tus pólizas y únicamente asocia su archivo XML. Una vez que generamos todo el preámbulo de Site Contabilidad Electrónica, el paso final está relacionado con la generación de nuestros archivos para el SAT, recordando que esos archivos cumplen con una característica en común, es decir, en base a unas especificaciones técnicas de programación, y que Site Contabilidad Electrónica ya los contempla para que tú lo puedas emitir de una manera rápida, sencilla y versátil. Vamos a realizar el ejercicio, nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, SAT, enviar contabilidad al SAT. Dentro de esta ventana encontramos la funcionalidad de, en este caso, generar el archivo XML de nuestro catálogo de cuentas contables, de nuestra balanza de comprobación y, en ciertos casos, el detallado de nuestras pólizas y el auxiliar de cuentas. Lo único que debemos de realizar es seleccionar el ejercicio o el año, en este caso 2015, y seleccionamos lo que es el mes, en este caso enero. Hacemos clic en el botón catálogo de cuentas contables y aquí prácticamente nos indica que debemos estar seguros que cada una de las cuentas estén clasificadas en base a los códigos agrupadores. Es decir, Site Contabilidad Electrónica valida de que todo tu catálogo esté previamente asignado. Vamos a dirigirnos a esa cuenta, por ejemplo sería la 26. Ahora sería contabilidad, cuentas contables. Vamos a seleccionar la cuenta 2000. Vamos a en la 2000. El caso sería el 2006. La clasificamos en base a algún criterio que le corresponda al SAT. En este caso ponemos la constructora BEM y pertenece a proveedores. Seleccionamos proveedor nacional, hacemos clic en modificar y prácticamente hemos asignado la cuenta que nos hizo falta. En este caso, como lo comentaba en un inicio, es muy importante especificar que la aplicación no te va a dejar generar un archivo XML incorrecto. Tiene que estar prácticamente toda una de sus cuentas asignadas a su código agrupador. Generamos en este caso la información de nuestras cuentas contables, le indicamos que sí, y en estos momentos Site Contabilidad Electrónica forma tu archivo XML, indicando alguna ubicación donde tú requieras, en este caso, almacenar el archivo XML. Para efectos de que puedan ustedes visualizar prácticamente cómo se conforma ese archivo XML, lo vamos a, en este caso, a generar dentro de la ubicación de escritorio. Hacemos clic en el botón guardar. Y el archivo fue generado de manera exitosa en la ubicación seleccionada. Entramos rápidamente a lo que es ese archivo. En ese caso, pues es prácticamente
puro código de programación, una estructura que el SAT, no sé, que en este caso que el SAT previamente especificó. Los datos o los criterios más importantes a considerar dentro de nuestro archivo es el RFC que se está reportando, el mes, en este caso el ejercicio o el año, cada una de las cuentas, como por ejemplo aquí podemos localizar lo que es la cuenta principal de lo que es caja, descripción, el número de cuenta, el nivel que pertenece y el código agrupador del SAT, que en este caso es el que corresponde al 101.01. Por eso, como lo indicamos desde un principio, únicamente con empatar tu catálogo de cuentas contables y los tipos de pólizas, Site Contabilidad Electrónica forma el archivo XML en base a esas especificaciones. A continuación, vamos a generar ahora el archivo de nuestra balanza de comprobación. Nos vamos a dirigir nuevamente a lo que es contabilidad, SAT, enviar contabilidad al SAT. Seleccionamos el mes, en este caso sería enero del 2015, y generamos nuestra balanza de comprobación. En este caso, Site Contabilidad Electrónica viene preparado para dos tipos de envío. Es decir, si se trata de un envío normal, que no nos hemos retrasado, y es la primera vez que se va a enviar en base a los nuevos periodos establecidos por el SAT, o bien, en caso que ya se envió una vez y se requiera volver a enviar por cuestión de que a lo mejor el buzón tributario no actualizó bien su información o no la procesó correctamente, podemos enviar a lo mejor una complementaria. Site Contabilidad Electrónica viene preparado para los dos escenarios. Hacemos clic en el botón generar, desea generar la información de la balanza, le indicamos que sí, y de igual manera podemos especificar alguna ubicación para almacenar nuestro archivo XML correspondiente a nuestra balanza de comprobación. El nombre del archivo está especificado en base a ciertas reglas que el SAT publicó, es decir, primero RFC, el tipo de, en este caso de comprobante, en este caso la balanza, y año y mes o periodo reportado. Hacemos clic en el botón guardar y fue generado de manera exitosa dentro de nuestro escritorio. Lo visualizamos así rapidito también para, en este caso, para contemplar resaltar algunas de las partes más importantes del mismo. Y contamos igual, de igual manera indicamos lo que es el RFC que se está reportando, el periodo, el mes y el ejercicio o año. En este caso, el código agrupador de la cuenta, por ejemplo, el 101, que pertenece a nuestra cuenta de caja, mostrando el nivel, en este caso 1, significa que es mi cuenta de mayor, su naturaleza, deudora, y en este caso, cada uno de los saldos que debe tener, cada una de las cuentas, ¿no? Únicamente que toda esta especificación o toda esta estructura está incluida o contenida dentro del anexo 24 publicado por el SAT. Una vez que generamos lo que es el envío de contabilidad del SAT, hemos cumplido cabalmente con cada una de las exigencias y, en este caso, con la máxima autoridad de lo que es SAT. Como pueden visualizar, cada uno de los procesos que te ofrecemos en Site Contabilidad Electrónica están pensados para que ahorres tiempo, esfuerzo y, sobre todo, en este caso, lo que es organizar tus archivos XML, que biológicamente se puede volver un dolor de cabeza con el paso del tiempo. A continuación, les recordamos a los asistentes que vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comentar algunos de los criterios o puntos más importantes en cuanto a sus dudas y comentarios durante la presentación. Dentro de lo que es la sesión de preguntas y respuestas, vamos a visualizar también, porque nos hicieron un comentario varios de nuestros asistentes, en base al archivo organizador. Tiene una duda, la siguiente duda corresponde a si cuento con una cuenta de correo en Hotmail, ¿se puede configurar dentro de Site Contabilidad Electrónica? En este caso, la respuesta es sí. Lógicamente mencionamos que independientemente si cuentas con un correo electrónico del dominio de Hotmail, de Yahoo, de Prodigy, este se puede configurar sin ningún inconveniente dentro de Site Contabilidad Electrónica. A continuación, vamos a estar contestando cada una de sus dudas e inquietudes. Otra de las dudas que nos comentan aquí es, quieren visualizar la configuración de ese correo electrónico dentro del organizador.
En este caso, voy a permitir nuevamente alternar el uso de la presentación para mostrarles lo que es la configuración de la cuenta de correos. Prácticamente esa sección la encontramos dentro del menú Utilerías, Configuración General del Sistema. La pestaña de Otros, encontramos el botón de Configurar Organizador de Comprobantes Fiscales. Como podemos visualizar, tenemos configurado nuestra cuenta de correo electrónico. Es decir, si se trata de un dominio en especial, Hotmail, Yahoo, estas pueden ser configurables o editables sin ningún problema. No es necesario que cambie sus correos electrónicos con Site. Adicionalmente nos muestra una configuración adicional de lo que es el servicio de nuestra bóveda de Site, es decir, un resguardo digital utilizando la tecnología de la nube. Y utilizando ese servicio, prácticamente puedes consultar tus archivos XML emitidos, recibidos y administrarlos desde cualquier lugar. Es decir, únicamente con que cuentes con internet en el equipo, sin necesidad de que tengas instalado Site, puedes visualizar ese listado.